Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, que va a estar disponible en Podomatic, en YouTube y también para descarga gratuita en iTunes. Soy Antón García Fernández y hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, y hoy tenemos un programa muy especial con un amigo que se llama Javi Ruiz, que está en Madrid, al otro lado de la línea, y está ahí en su casa preparado ya para charlar de un disco que es muy interesante para él. Javi es mallorquín, pero vive en Madrid desde hace mucho tiempo y bueno, pues es un gran amante de la música y músico él también. Hola Javi, ¿qué tal estás? Hola Antón, ¿cómo estás? Un saludo desde el otro lado del Atlántico, el otro lado del charco. Pues aquí estamos con bastante frío y bueno, pues por suerte estamos dentro, no estoy haciendo el programa afuera, con lo cual no se nota, pero se ve que hace bastante frío ahí afuera y es un momento, aquí esta tarde para mí, noche para ti, buen momento para hablar de un disco que para ti es un disco memorable, un disco muy importante en tu vida, grabado por un músico, compuesto, cantado, tocado por un músico que desgraciadamente nos ha dejado no hace mucho, Leonard Cohen, y el disco en cuestión se llama I'm Your Man, que es un disco del año 1988. Javi, voy a iniciar preguntándote por qué has elegido entre la vasta discografía de Leonard Cohen este disco en particular. Pues I'm Your Man es un disco que recuerdo con muchísimo cariño, por ser de los primeros discos que escuché de forma íntegra. Esto te va a parecer a lo mejor un poco absurdo, pero quizá cuando eres adolescente y empiezas a entrar en contacto con la música de forma más voluntaria, pasas a lo mejor de consumir pues, la música que escuchan tus padres o la música que escuchas en la radio a empezar a consumir música de forma voluntaria. Y mis padres, curiosamente, tenían el álbum en cassette original y recuerdo escucharlo muchas veces en el coche de mi padre, en viajes largos que hacíamos de Valencia a Granada, porque mi padre es de un pueblo de allí y en los veranos nos desplazábamos en barco hasta Valencia, desde Mallorca, y desde Valencia hasta Granada nos pegábamos una paliza de como 6 horas de coche, y muchas veces íbamos escuchando música y era un disco que escuchábamos recurrentemente y al que yo llegué a pillarle mucho cariño e incluso a escuchar ya como te decía, de forma activa. Luego, curiosamente, en diversos momentos de mi vida ha vuelto a mí de una u otra manera. Tuve la gran suerte de ver a Leonard Cohen en Mallorca hace aproximadamente unos 10 años en la gira, una gira europea que realizó, si no recuerdo mal, en el 2010. Y aparte de revivir esas canciones y de poder disfrutar de ellas en directo, que es algo que me impresionó, y su voz tan profunda ya en esa época, ha vuelto también a través de otros artistas que lo han reivindicado. No necesariamente este álbum, pero sí que uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos, que es Jeff Buckley, hizo la versión de Aleluya. Sabemos que estaba incluida en el anterior disco, no en este, estaba en Various Positions, no en el que le precedió, no en este, pero sí que crea como esa conexión y ese vínculo con el artista que me ayudó a seguir estando en contacto con él, a pesar de no escucharle activamente. Y luego, recientemente, se ha cumplido el 25 aniversario de la edición de Omega, que es un disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, que está considerado ahora mismo como uno de los discos más experimentales y a la vez innovadores y renovadores del flamenco, de la historia del flamenco. No sé si quizá a la altura de La leyenda del tiempo de Camarón o de alguna de las obras de Paco de Lucía, pero que curiosamente es un álbum que une, y ahí ya cerramos del todo y profundizamos aún más el círculo, une la obra de Cohen con la de García Lorca,
del cual tanto yo como Cohen somos, bueno, en el caso de Cohen era profundo admirador, y la fusiona con un sonido a caballo entre el flamenco y el rock. Fue un disco que cuando salió en su momento me llamó mucho la atención, pero ha sido a raíz de un documental que se presentó recientemente en el Festival Inédit, así como una reedición y remasterización que se ha hecho del álbum, me ha ayudado a redescubrirlo y ves un poco como esa universalidad de la obra tanto de Cohen como de Lorca, y lo llamativo que es que un cantador de Granada y una banda de rock industrial de Granada se decanten por versionar canciones de un disco de los años 80 que para muchos fue como un ultraje de un sonido basado en sintetizadores, un pop casi, bueno, se podría decir casi hortera de la época, y ha sido luego indirectamente reivindicado pues por eso, por gente de la talla de Enrique Morente, por ejemplo, y también recientemente, bueno, ya hace unos años fallecido lamentablemente, y que ya te digo, cierra como una especie de círculo, ¿no?, que une a Cohen con Buckley, con Lorca y con Morente, que me ha acompañado durante toda la vida. Es algo que no sé, me llama la atención, al final, cómo está interconectado el universo de la música. Lo que cuentas es un buen ejemplo de cómo las barreras entre estilos musicales pues están inventadas, ¿no? Realmente no hay una diferencia tan grande entre tal o cual estilo de música, es una cuestión más comercial y de catalogar o etiquetar una cosa de una manera o de otra, pero vemos continuamente cómo se mezcla diferentes estilos de música en cierto modo que parecen tan diferentes, pero que tienen siempre algunas cosas en común. Bueno, tú mismo, Javi, no lo hemos dicho todavía, tú mismo eres músico también. Además de ser aficionado a la música, también tocas, compones, cantas y tienes un grupo que se llama 313. ¿Cómo iniciaste este interés por crear tus propias canciones, por crear tu propia música y por tocar con una banda? ¿Cuándo empezó todo eso y por qué sentiste esa necesidad? Si puedes hablar de esto brevemente, después pasamos al disco de Cohen. Claro. Es largo de explicar. No creo que fuera algo consciente ni voluntario. Realmente creo que fue una necesidad de expresarme, de comunicarme. Cuando empiezas a profundizar y a tocar un instrumento y a adquirir una cierta habilidad, obviamente el paso siguiente lógico es querer componer, querer escribir algo, y llega un punto que te das cuenta de que se convierte como una especie de idioma, como un idioma más que hablas, un lenguaje. Y tanto, ya no solo por los textos, ya no solo por las letras que escribes, yo he estado en muchos grupos y no siempre he escrito letras, sino más bien por cómo la música y el contraponer unos acordes, una melodía encima de ellos y un ritmo detrás se convierte en eso, en un lenguaje. Entonces no te sabría decir, que sí que fue algo que vino a mí de una forma casual, a través de también un conocido que tocaba la guitarra y que me convenció para comprarme una. En casa de mis padres siempre había habido una guitarra española que mi padre también pues de pequeño tocaba, pero nunca le había prestado mucha atención. Y a raíz de este empujoncito, entre comillas, que me dio este compañero, sí que pues me animé, compré una guitarra eléctrica. Tenía un compañero también del colegio, del instituto, que también pues tocaba el bajo, y bueno, una cosa llevó a la otra la siguiente, y sí, aquí estamos, ¿no? 20 años después. Y de alguna manera la música fue lo que te llevó a viajar de las Islas Baleares a Madrid, o me sí, equivoco. En mi caso concreto me vine básicamente fue una mezcla. Coincidió una situación laboral, que trabajaba en una empresa grande que quebró. Situacionalmente es cierto que tenía un proyecto, bueno, estaba intentando arrancar con el primer disco de la banda. Hubo una compañía de Barcelona que nos ofreció editarlo, o coeditarlo más bien,
y al final pensé que quizá cantando en castellano era una buena oportunidad, estar al menos una temporada en Madrid y probar suerte. Y aquí estoy 7 años después. Se dice rápido. Sí. Y eso, ese disco de la banda 313, ¿no? ¿De qué manera se puede conseguir? ¿Podemos escucharlo en Spotify, por ejemplo? ¿O? Sí, por supuesto, sí, sí, está en todas las plataformas digitales. Tenemos dos LPs completos y un mini LP acústico, también hay algún single. Están todos en Spotify, están todos en iTunes, en todas las plataformas digitales, en YouTube, hay toda una serie de videoclips. Sí, está en todos lados, la verdad. Y por supuesto, Leonard Cohen ha sido una influencia en tu vida. También has hablado de Jeff Buckley. ¿Qué otros músicos han influido en tu estilo o en tu concepción de la música? Uf, es muy complicado ceñirme a unos pocos. He tenido muchas etapas, ha habido etapas en las que me han influenciado mucho bandas británicas con sonido como el de Radiohead, por ejemplo, y Jeff Buckley, aun siendo americano, se podía considerar que tenía un sonido más europeo, sus influencias principales eran The Smiths o en mi caso también bandas como The Cure, el rock americano de raíces, tantas cosas que serían muy difícil. Luego conecta mucho con lo que decías tú antes, te das cuenta de que la música al final es algo universal, no se ciñe a un estilo y la gente que se ciñe únicamente a un estilo me da un poco la sensación de que se está perdiendo gran parte de la foto, ¿no? Está claro que te puede gustar, bueno, de la foto, de una experiencia vital tan maravillosa como es la música. Está claro que igual que como en la pintura, en la comida, te pueden gustar pues están tus platos favoritos, pero el al menos no aventurarte a probar otras cosas o el ceñirte a un único estilo, creo que te condiciona mucho y de alguna forma, quizás suena un poco exagerado, pero te empobrece el alma, ¿no? Yo no podría vivir sin escuchar a Chet Baker, a los Beatles, a los Rolling, a Metallica, o sea, cosas tan distintas y últimamente incluso hip hop, música electrónica, o sea, estoy escuchando cosas muy extrañas, pero me gustan, creo que si hay una muy buena melodía detrás y consiguen de alguna forma tocar una sensibilidad tuya, la canción es buena, ¿no? Que tenga guitarras eléctricas, que tenga una caja de ritmos o simplemente una guitarra acústica desnuda o si la canción es buena o un piano, si la canción es buena, no trasciende los estilos y trasciende. Por eso creo que también el ejemplo de I'm Your Man es muy bueno, porque es un disco que en muchos aspectos me da la sensación de que es un animal vestido con la piel de otro, ¿no? Es un hombre de 50 y pocos años, cantautor, que viene como muy encasillado de un movimiento folk en los 70, de hacer una música muy tradicional, de alguna manera, y de repente dice, mira, ¿sabes qué? A la porra, voy a hacer pop electrónico, pero a mi estilo, a mi manera, ¿no? Y es lo más llamativo de Elliot Blunt. Me parece que es eso, que es un animal completamente vestido con otra piel, ¿no? No sé tú qué opinas. Y quizá por eso fue un disco tan controvertido, ¿no? En el momento en el que salió. Mucha Sí, gente a la que no le gustan los sí. cambios y que esperaba, como en los años 60 se esperaba de Dylan que siempre tocase acústico, etcétera, pues en este caso Exacto. a Leonard Cohen le pasa algo semejante. Escuchan discos memorables, soy Antón García Fernández y al otro lado de la línea, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos a Javi Ruiz que habla con nosotros desde Madrid y hablamos del disco de Leonard Cohen editado en el año 1988, I'm Your Man, que es uno de sus discos memorables, el que ha elegido Javi para esta charla que estamos grabando hoy. Es por la tarde aquí en Martin, Tennessee, y en Madrid ya es por la noche. Y en los dos sitios hace bastante frío y tenemos buena música aquí sobre la cual hablar. Este disco, como tú decías, Javi, está completamente marcado por la música electrónica, por el uso del sintetizador, un sonido en cierto modo más moderno, ¿no? Para Leonard Cohen. Trabajó con 3 productores diferentes,
en este disco, y la instrumentación, como decimos, es bastante diferente también. Baterías más electrónicas, ya dijimos lo del sintetizador, y después algunos instrumentos un tanto extraños como el buzuki, ¿no? O el oud, no estoy ni siquiera seguro de cómo se pronuncia eso, Sí. pero hace que el disco sea pues un cambio radical, ¿no? Dentro de la música de Leonard Cohen, un poco como el Let's Dance para David Bowie. Sí, yo creo que fue un álbum en el que Cohen se reinventó de alguna forma. Estaba leyendo una entrevista de la época y él incluso hablaba ya no solo de a nivel musical, sino incluso a nivel vocal, como cantante, que había encontrado, se había reencontrado con sí mismo, que no acababa de encontrarse cómodo a lo largo de los 70. Sí que en sus primeros álbumes parece que estaba bastante satisfecho con el resultado de las grabaciones, pero que había como un poco perdido el sentido de su forma de cantar. Él no acababa de encontrarse cómodo en su propia piel. Y fue el álbum que curiosamente parece que le reencontró también con eso. A mí me llama mucho la atención que alguien que ya en ese momento tenía 5 álbumes, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh, pues diga, mira, es que hasta ahora no me estaba sintiendo cómodo en mi propia voz. Me parece muy llamativo, muy llamativo. También su voz, ya que hablas de la voz, es cierto que él ha dicho en varias ocasiones que en este disco sí se siente plenamente satisfecho con su voz. Y esto es cosa rara porque, como tú dices, él no estaba satisfecho con su voz a lo largo de varios de sus discos y sobre todo entre los años 70. Pero además empieza su voz aquí, ya que hablamos de su voz, a ser una voz todavía más grave, más Sí. rasposa, ¿no? Parece que recita las letras más que canta las letras en este disco. Yo diría incluso más que en sus discos anteriores. Pero esto le da un toque muy especial al disco. Creo que la voz y la instrumentación, a pesar de que son muy diferentes, ¿no? Se unen realmente bien. Creo que el producto final, en mi opinión, vamos, me parece para mí uno de los mejores discos de Leonard Cohen. Por eso me alegra que lo hayas elegido Sí. para hablar sobre él. También, Javi, tenemos esta colaboración con Jennifer Warnes, ¿no? Que canta en este disco y que realmente aporta algo diferente también al disco, porque obviamente las voces de los dos son bastante diferentes, ¿no? Pero cuando se unen, Totalmente. suena realmente bien. Sí, es el contrapunto, es lo que tú hablabas. Cohen parece que está casi recitando en la mayor parte del disco y le da como un aire aún más ceremonial, ¿no? Más yo no diría que funesto, aunque hay canciones que a mí sí que me parecen como que tienen una gravedad aplastante, como la primera, o sea, First We Take Manhattan, eh, y hasta incluso si te fijas en algunas apariciones televisivas de la época, él sale sentado en una mesa, poco más que como si estuviera locutando la canción, y con las chicas al lado haciendo los coros, o bueno, en un momento dado, cuando hay la parte del solo vocal de ella, empiezan a bailar, etcétera, pero hay como todo este aire casi no oficial o ceremonial de como algo muy serio, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio, de verdad vamos a tomar Manhattan, de verdad vamos a tomar Berlín. Y me encanta lo que dices de la voz y de cómo está prácticamente locutando el álbum, más Sí, allá que cantándolo. además, esto es algo que me interesa de lo que dices, porque es cierto que Leonard Cohen, como buen poeta, que fue poeta antes que cantante, ¿no? Poeta antes que cantautor, muchas veces yo no veo la diferencia entre una cosa y la otra, entre un poeta y un cantautor. Pero bueno, eso sería una cuestión de la que podríamos hablar Sí, más. podemos Pero hablar, sí. él siempre se ha tomado su arte con muchísima seriedad. Desde el principio, cuando escribía sus poemas, hasta después cuando empezó a componer música, a grabar, a cantar en directo. Realmente en este disco en particular, muchos de los temas que toca, más allá de temas amorosos, personales, etcétera,
son temas muy serios, ¿no? Habla del SIDA, habla del terrorismo, habla de temas que todavía, desgraciadamente, a día de hoy, tantos años después de su grabación, ¿no? Que son casi 30 años ya desde que este disco, desde que se grabó. Prácticamente, ahora el año que viene, sí. Todavía está muy de actualidad, ¿no? Y esto es lo que va informando, lo que va conformando estas 8 canciones de que se compone el disco I'm Your Man. Yo creo que eso que hablas tú, de que locuta las canciones, de que es casi funesto en algunos casos, tiene que ver con la seriedad de algunos de los temas que trata en estas canciones, quizá. Totalmente. Sí, hay una mezcla. Yo creo que fue un punto como lo que se dice en inglés, un turning point, ¿no? Un momento en su carrera en el que su carrera pivota en una dirección. Él venía intentándolo ya, probablemente en varios positions. Hay un guiño, a mí la primera canción, Dance Me Until the End of Love, si no recuerdo mal, es una de mis ya favoritas. tiene elementos, ¿perdona? Es una de mis favoritas Sí, es una de mis favoritas de Cohen de todos los tiempos también, pero ya hay elementos, ¿no? de lo que vendrá en I'm Your Man, pero luego tienes Aleluya, tienes como una paleta de colores muy distinta. Y aquí está tomando esa experimentación que se ve un poco como el germen en Dance Me Until the End of Love y la está explotando al máximo, ¿no? Está llevándola a unos niveles quizá incluso transgresores para la época. Si bien el sonido era muy de la época, es un sonido que estaba haciendo gente que ahora mismo son discos que cuesta escucharlos, ¿no? Está haciendo Madonna, estaba haciendo gente que quizá está un poco denostada incluso. Él lo lleva a un nivel totalmente distinto y ha hecho un álbum curiosamente atemporal con un sonido muy de la época, un sonido muy definido, muy de una época, que si lo piensas también es como una paradoja, ¿no? Sí, es una contradicción, es lo que iba a decir, ¿no? Porque... Sí, un álbum a la moda, pero luego de repente se convierte en un clásico y es muy llamativo. Realmente a mí me gusta mucho la música de los 80 en general, son un guilty pleasures, ¿no? que tiene uno, pero luego lo piensas fríamente, es muy difícil sacar discos de los 80, a excepción de cosas como Michael Jackson y sacarlos del contexto y enseñarlos con orgullo. Es decir, este disco de Wham de los 80, que también descansa en paz, sí. A lo mejor tiene 2 o 3 canciones muy buenas, pero el resto son probablemente bastante malas, ¿no? Y él se abstrae, ¿no? Y adopta el sonido de la época, pero de repente hace un disco de poesía locutada sobre bases electrónicas y teclados sintetizadores bastante a la moda y se convierte en, pues eso, en un clásico. Es algo muy llamativo. Yo creo que es una de las razones más por las que me fascina este álbum. Y además consiguió Leonard Cohen en este disco pues componer, crear algunas de las canciones más populares y quizá más clásicas de su repertorio. Y de esto vamos a tener oportunidad de hablar ya en unos momentos cuando vayamos canción por canción. No voy a decir diseccionando, pero sí por lo menos comentando el disco, ¿no? Escuchan el podcast Discos Memorables con Javi Ruiz, que está al otro lado de la pantalla. Para mí lo estoy viendo perfectamente aquí, y Antón García Fernández, que es quien les habla desde los Estados Unidos. Y si te parece, Javi, pues vamos allá, vamos a pues de alguna manera comentar el disco, que es en cierto modo la razón de que tengamos esta conversación, y vamos a ir, si te parece, canción por canción, tal y como aparecen en el orden del disco original, empezando por la cara A. Y en esa cara A el disco se inicia con una canción de la que ya hemos hablado un poco, que se llama Primero tomamos Manhattan, First we take Manhattan, y después tomamos Berlín, Then we take Berlin. Una canción que está verdaderamente de plena actualidad hoy en día, porque uno de los temas principales es el terrorismo. ¿Qué te parece esta canción, Javi? ¿Qué te sugiere cuando escuchas este tema? Wow. Este primer tema, First We Take Manhattan, yo creo que
ejemplifica de alguna manera lo que te comentaba antes, esa solemnidad y ese aire un poco funesto del álbum, ¿no? Hay temas un poco más luminosos, obviamente, hay canciones más alegres. Está Take This Waltz, que es un tema precioso, basado en un poema de Lorca, pero realmente aquí es como como dicen también en Estados Unidos, el opener, ¿no? El big opener, esa canción que abre y que te pega una patada en la cara y te dice, ojo, que va el disco, vamos a tomar Manhattan y luego Berlín, y espérate que mañana no sea el mundo entero, ¿no? Como decían los Ramones, hoy primero tu amor y luego el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando la empiezas a escuchar la primera vez te quedas un poco sospechando de qué va, y porque hay algunas referencias y dices, pero esto es político, está hablando de algo, está hablando de realmente tomar una ciudad, está hablando de... y luego hay estos claroscuros con los coros femeninos, con las partes cantadas que hablan más de una relación, y no sabes muy bien, ¿no? Te está un poco engañando a momentos. Pero es una canción que, como te decía, creo que es solemne, ¿no? Es como, yo no soy religioso, pero imagino que es como ir a una ceremonia, una misa, la misa la va a dar Leonard Cohen, y tengo esa imagen de él sentado en la mesa con las dos chicas al lado, y es como, no sabes muy bien si es un interrogatorio de una policía secreta que te van a interrogar y te están ahí mirando fijamente para intimidarte, o es una misa, o es un funeral, no sabes muy bien qué es lo que está pasando, pero es una canción arrolladora, o sea, es tanto por el ritmo como por las melodías, como por lo que está recitando Cohen, es brutal. A mí me impactó, la primera vez que lo vi me impactó muchísimo. Y si lo comparamos con cosas que había hecho antes, pues poner la aguja en el disco por primera vez y escuchar este tema tan diferente, pues es realmente una diferencia muy notable. Y como tú dices, hay bastantes momentos de ambigüedad, ¿no? En la letra, y en los que no estamos seguros exactamente de qué es lo que está diciendo. Pero una cosa que a mí me parece bastante clara, y recuerdo, incluso antes de que yo realmente hablase inglés, ¿no? Haber escuchado esta canción y haber pensado que la voz o el tono de la voz de Leonard Cohen suena verdaderamente desafiante en algunos momentos de este tema, lo cual tiene bastante que ver con el tema de la canción, ¿no? Da un poco de miedo incluso a momentos. Esto es un poco ahí como pensando, ostras, este hombre está realmente enfadado. Este hombre es realmente peligroso. Suena desafiante. Suena desafiante. Yo creo que hay un punto de él lo dice, ¿no? O sea, me habéis condenado a 20 años de aburrimiento. O sea, está como realmente hablando de una venganza, ¿no? De que está volviendo con una venganza. Y a mí también me intimida también, ¿eh? O sea, aún a día de hoy es una canción que me intimida, un poco me pone los pelos de gallina. Luego que también Morente la reivindicara e hiciera la versión en el disco con Lagartija Nick, me pareció como más peso aún, ¿no? O sea, no... Cuando ves que gente de la talla de Morente también reivindica a Cohen y lo reivindica en estas canciones, dices, es cierto. Y o sea, además, si tienes razón en eso, porque además es una canción que con esos sonidos electrónicos que ya escuchamos en esta canción, ya marca la pauta de lo que va a ser el resto del disco también. Escuchamos este disco y nos sorprende eso, pero después el disco continúa por esos derroteros también. Sí, no es como lo que comentábamos, no es el caso de Various Positions, que escuchas Dance with the Legend of Love y tienes sintetizadores y tiene un ritmo, puedes decir, bueno, un poco como de orquesta, ¿no? De boda, que es un poco que le salva la magnitud de la canción, que es una canción espectacular, pero en el contexto del resto del álbum es una canción que afortunadamente la puso la primera, porque el resto del álbum no va para nada por ahí, tienen algunas pinceladitas, pero no es como Año Man, que como tú bien dices, empieza así y podrías decir, vale, bueno, ha vuelto a hacer lo mismo, ha puesto una primera canción un poco a
más al estilo de lo que suena actualmente, y luego el disco, pues, guitarras acústicas, aleluya, lo que tú quieras. Y no, o sea, esto no acaba, no ha hecho más que empezar, es el principio de un álbum arrollador que va o sea, una línea muy cohesiva, muy compacta, están pensado de pies a cabeza, se nota. Y nos vamos dando cuenta a medida que el disco va avanzando. Pero la siguiente canción, la segunda que aparece en la primera cara del disco, se llama Ain't No Cure for Love, no hay cura para el amor, ¿no? Y a mí me parece esta canción, no sé si estás de acuerdo, Javi, quizá una de las canciones más comerciales del disco I'm Your Man. Sí, es un tema mucho más romántico, tiene toques cuasi, no jazzísticos en cuanto a armonías más arriesgadas, sino si no recuerdo mal, hay un solo de saxofón, si no recuerdo mal, y este ambiente como más más del Nueva York más amable, ¿no? De esta parte más cálida. También, obviamente, los coros ayudan muchísimo, los coros femeninos a hacerla más agradable, más dulce. Pero sí, es probablemente la canción más bonita. Hay un elemento también muy gracioso que son, si te fijas, hay unas guitarritas con unos arpegios que me recuerdan, bueno, un poco en la lejanía a arreglos que hacía The Police, al Every Breath You Take, muy a lo lejos, pero ese tipo de guitarras, ¿no? Que hacía Andy Summers, el guitarrista de The Police, y que realmente hacen que sea casi una balada, realmente. Es un tema muy bonito, la Pero verdad. que al mismo tiempo incide en esta entrada en la modernidad, ¿no? de Leonard Cohen, porque es una canción al mismo tiempo, aunque sea una balada, es diferente a otras baladas que había grabado anteriormente, al menos en estilo, ¿no? Totalmente. Pero fue el primer single también del disco y tuvo bastante aceptación a nivel popular. La grabó también Jennifer Warnes en un disco de tributo a Leonard Cohen, y por lo que he podido leer, con alteraciones significativas en la letra, es decir, canta diferentes versos o diferentes estrofas incluso, y bueno, no, la versión de Jennifer Warnes no es exactamente igual a la versión de Leonard Cohen, ya no solo en instrumentación, sino incluso en la letra, lo cual nos dice que Leonard Cohen había compuesto más estrofas para esta canción de las que después utilizó en su propio disco. Qué bueno, no tenía ni idea. La verdad es que a mí me parece la versión de Cohen me parece una canción redonda y no me imagino más letra que la que conozco, pero es muy llamativo que es probable que Cohen fuera tan prolífico como letrista que incluso tuviera más material para facilitar para esta versión. Es increíble. Veremos después que hay canciones que fue más difícil para él componer que esta Ain't No Cure for Love. Pero la siguiente, la tercera, es una de mis favoritas del disco, sin ninguna duda, y no estoy tampoco descubriendo nada diciendo eso. Me refiero al Everybody Knows, todo el mundo sabe. Y lo que siempre me ha llamado la atención de esta canción es que, a pesar de que tiene un ritmo muy repetitivo y repite continuamente esta parte de Everybody Knows, Everybody Knows, Everybody Knows, ¿no? Es una canción que a mí no se me hace pesada en absoluto. Quizá es por el muy interesante contenido lírico que tiene en su letra, ¿no? ¿Qué te parece a ti este Everybody Knows? Ahí es donde suscribo totalmente lo que comentabas antes de que un cantautor al final puede ser un poeta. No creo que todos los cantautores lo sean, hay excepciones, hay casos que, bueno, hay gente que simplemente cree que por contar una historia y poner la música puede realmente considerarse poesía, pero los grandes cantautores, Dylan, por supuesto Cohen, es evidente, o sea, tú no estás escuchando una melodía y hay una persona cantando encima, contando cualquier trivialidad. En esta canción en concreto está haciendo denuncia de muchas cosas. Si no recuerdo mal, esta es en la que hablaba del SIDA, hablaba realmente de la plaga, ¿no? Que está viniendo. Y, ostras, una canción también muy oscura, ¿no? Tiene los arreglos instrumentales. Aquí es donde aparece el buzuki, si no voy equivocado, que es este instrumento
es de la Europa del Este, ¿no? Ujú. O, Sí, un instrumento centroeuropeo y de la Europa del Este, sí. Sí, Un está, instrumento que generalmente no está, encuentras en música pop o en música de cantautores o incluso en música moderna, no se encuentra ese. no, le daba un toque, pues exacto, como más del este, como mucho más étnico, pero que realmente contribuye, ¿no? A hacer la canción, a darle como un misticismo y un peso, una gravedad ostras, que impresiona un poco. Y es la tercera canción del disco, ¿no? Yo creo que, volviendo un paso atrás, el Ain't No Cure for Love, además de ser el primer single, fue quizá un esfuerzo para decir, como haga todo el disco así, la gente se me tira por el balcón. O sea, la gente no es que no vaya a comprar el disco, es que la que se compre el disco se tira por la ventana, porque estamos hablando de cosas muy serias. Es un disco bastante oscuro, tiene momentos un poco densos. Y volviendo a Everybody Knows, está hablando de cosas bastante tristes, ¿no? De, oye, tenemos un problema muy serio, se llama SIDA, hay una plaga, hay un montón de gente muriendo. Está hablando de las guerras, de que los buenos han perdido porque realmente la lucha estaba trucada o alguien había hecho algo para trucarla. O sea, está hablando de cosas muy, creo que muy intensas. Y las cuerdas también le dan un toque como aún más de seriedad detrás. Es una canción espectacular, es una canción espectacular. Es la parte Habla del racismo. de crítica social, ¿no? De Sí, Leonard sí, o Cohen sea, hay en este disco. una crítica social brutal, brutal, brutal. Y algunos críticos empezaron a decir incluso que debido a eso era un disco pesimista, ¿no? Pero es cierto que es un disco pesimista, pero bueno, uno no tiene más que echar la vista a su alrededor para darse cuenta de que no es que el disco sea pesimista, es que quizá la realidad que nos rodea es pesimista también. Y entonces, si queremos de alguna manera, pues reflexionar sobre ello, pues tenemos que hacer honor a lo que vemos a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es lo que hace Leonard Totalmente, Cohen en este tema, ¿no? En el Everybody Knows. totalmente. Sí, y además yo creo que le da aún más validez y ayuda a que el disco sea aún más reivindicable el hecho de que, lo que comentamos, aun dándole un contexto de música cuasi pop, cuasi a la moda, él no deja de ser eso, de decir, oye, yo vengo de la protesta, vengo de la denuncia, no voy a de repente ponerme aquí a hablar de que si me estoy pintando las uñas mirándome al espejo, ¿no? Entonces, que es lo que realmente se había convertido la música a mediados y finales de los 80, de cada vez más y más música muy frívola, la música que se escuchaba en la radio era mayoritariamente entretenimiento, no tenía un mensaje, no veníamos a lo mejor de unos 70 donde bueno, pues también siempre ha existido, ¿no? El pop más comercial, pero sí que tenían cabida personajes como de la talla de Cohen en la radio, y probablemente en los 80 debía ser muy difícil en una FM americana escuchar a Dylan o al propio Cohen cantando sobre, pues eso, sobre las miserias de la sociedad occidental en la década del apogeo pues, de la cultura del consumismo, de la cultura del capitalismo. Y yo creo que le da aún más valor el decir, oye, mira, te estoy haciendo música pop, llámala synth pop, llámala lo que tú quieras, pero ojo con el mensaje, mira lo que te estoy diciendo. Claro, Creo yo que creo que lo hace aún más. eso que tú Más grande. comentas, Javi, yo creo que tiene un poco que ver con la razón de que la música de los 80 y la década de los 80 en general tenga a veces tan mala prensa, ¿no? Por esa apariencia, que a veces no es apariencia, Sí, sino que realmente es cierto, esa frivolidad, ¿no? Pero bueno, la frivolidad correcto. siempre ha estado ahí, como tú dices, en el pop anterior también, en los años 60, en los 50, en los 70. Entonces no es algo típico únicamente de los 80, pero quizá, pues haya pues no sé, una mayor cantidad de ese tipo de música. No estoy seguro de que sea cierto o no, pero es posible. Y después pues nos encontramos con discos como este que nos pues reconcilian un poco, ¿no? con la Sí. buena música de los años 80, que también la hay mucha, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para mí este es el disco capital en ese sentido, pero bueno, sí que es cierto que hay cosas, aún a pesar de que lo imperante, pues como tú dices, era más frívolo, era más trivial, era más vamos a pasarlo bien, el boom de
pues eso, en Nueva York en esa época nos tenemos que imaginar a los yuppies, nos tenemos que imaginar a un consumo totalmente desenfrenado de drogas y una vida probablemente muy superficial, muy superficial, donde pues eso, un hombre con una guitarra como probablemente en los 60 era Dylan en el Village, no tiene cabida. No te van a poner una canción en la radio como Blowing in the Wind. O sea, la gente quiere escuchar eso, quiere escuchar a Madonna y quiere escuchar a Village People, quiere salir y pasárselo bien. Es el contexto de este álbum, es lo que realmente se estaba viviendo en ese momento en la música. Tiene que ver un poco también con el boom económico en los Estados Unidos, ¿no? Y en general en el mundo occidental, ¿no? Entonces, bueno, es comprensible en cierto modo, pero también es interesante ver que había gente que utilizaba esa apariencia para después debajo pues meter temas y mensajes que realmente nos hacen pensar, y en el caso de Leonard Cohen, en el caso de I'm Your Man, para mí es evidente. Vamos a la siguiente canción, si te parece, Javi, que es la que cierra la cara A y también la que le da título al disco, que es Sí. I'm Your Man, yo soy tu hombre. Y bueno, aquí entramos de nuevo en el Leonard Cohen más sensual, más abiertamente incluso sexual, ¿no? Es una canción pues que si hemos escuchado las otras tres en secuencia, ¿no? Llegamos a esta cuarta y aquí ya se está centrando Leonard Cohen específicamente en cuestiones personales y en cuestiones de sentimientos personales, ¿no? Totalmente, es lo que tú comentas, es quizá la canción un pelín más explícita, un pelín más sexual, pero luego llamativamente lo está haciendo como con un aire taciturno, ¿no? O sea, es una especie de crooner quizá un pelín trasnochado. A mí siempre me ha llamado la atención la propia portada, no por la composición en sí, sino por la foto. La que sale Cohen con sus gafas de sol en un traje comiendo un plátano, que es un poco como, para mí, ese ejemplo de decir, soy un sex symbol, pero soy un sex symbol un poco trasnochado, ¿no? Entonces hace un poco como una pequeña broma alrededor de sí mismo, y creo que esta canción consigue capturar, ¿no? Ese mensaje, a mí me parece muy llamativo, ¿no? O sea, es un hombre de 53, creo que tendría más o menos en esa época, y que está haciendo un disco de música predominantemente muy joven, y aquí se está poniendo como una postura más sensual, más provocativa, pero él sabe que realmente no es, o sea, pues eso, no es George Michael, entonces, ni Michael Jackson. Entonces me llama mucho la atención el cómo él encara la canción. Y ya te digo, creo que se ve representado hasta en la portada, es decir, a ver, que si quieres un conductor sube, ¿no? Que yo te llevo y tal, y eso hace como un poco lo que se suele llamar los típicos chistes de andamio, ¿no? Son cosas que realmente tienen hasta un punto de ironía, y él creo que lo encara súper bien, lo hace de una forma como eso, como yo me lo imagino, ¿no? En esa foto, con el traje, las gafas de sol, comiéndose el plátano, en plan, que es como, quiero ser tan guay que me voy a romper a mí mismo poniéndome la foto con un plátano en la mano. No creo que sea un guiño a Warhol, era más un tema de eso, de cómo deshacer un poco el mito. Es encontrar algo inesperado en una situación que generalmente está tipificada, ¿no? Es decir, ¿Sí? un galán no come un plátano para una fotografía, pero él lo hace en este caso, ¿no? Entonces, como tú dices, se ríe un poco de sí mismo, pero también le da un toque más gracioso a la composición total, ¿no? Por eso la idea de que este disco es un disco predominantemente pesimista, pues no estoy yo tan seguro de eso, la verdad. No. Tienes tanto Ain't No Cure for Love como esta canción, incluso Take These Words, son canciones, o bueno, la propia Tower of Song, son canciones que tienen un aire más optimista. Tower of Song, el mensaje es más profundo, ahora hablaremos sobre ella, pero tanto I'm Your Man como Ain't No Cure for Love le dan un contrapunto. En este caso, ya te digo, esto es un poco como socarrón, es un poco como... Pero es bonito, o sea, es bonito. Está diciendo cosas un poco
cursis, pero le está dando un aire bonito y me gusta cómo lo enfocó. Yo creo que le dio este aire como un poco eso, como de piano bar, 3 de la mañana, un poco ya trasnochado, pero es muy bonito, es muy bonito. Y esta es una canción que, por lo que he podido leer en alguna entrevista por ahí, fue bastante complicado para él escribir esta canción, le costó mucho escribirla. No es una de estas que se sentó y le salió ahí en 5 minutos o en 1 hora, sino que pues tuvo que escribir y reescribir. Creo que era en una entrevista en la BBC o algo así, en el que decía, bueno, te puedo enseñar incluso la libreta que utilicé para escribirla y verás la de borrones y tachones que hay, porque no fue una canción que le saliese rápidamente por cualquier razón. Pero también es una de mis canciones favoritas de toda la discografía de Leonard Cohen y bueno, creo que está muy bien colocada aquí al final de esta primera cara para cerrar esta primera parte del disco, ¿no? Creo que al hilo de lo que dices debe ser cierto lo que dicen de que a lo mejor escribir algo tan vulgar no es sencillo. Aparentemente tan vulgar, ¿no? Y hacerlo con la clase que lo hace él y con la intención y no es realmente tan fácil. O sea, tú podrías pensar que está haciendo una canción, pues eso, casi macarra y al revés. Es una canción que le costó muchísimo pillarle el punto justo de dónde está la línea que puedo y que no puedo cruzar, hasta dónde puedo llegar. A mí también me encanta, es una canción espectacular. Desde luego se lo pensó mucho, por lo que parece. Escuchan el podcast de Discos Memorables, soy Antón García Fernández, hablando desde Tennessee, en los Estados Unidos, y en la capital de España, en Madrid, tenemos a mi amigo Javi Ruiz, que ha elegido un disco verdaderamente memorable, que es este I'm Your Man, de Leonard Cohen. Vamos a darle la vuelta al disco. Claro, ahora con el CD esto no se puede hacer, pero si tuviésemos el disco en vinilo original, pues solo le daríamos la vuelta, pondríamos la aguja y el primer tema que saldría sería, bueno, para mí un verdadero temazo por diferentes razones, que es este Take This Waltz, toma este vals, que además ha sido pues versionado por un montón de personas y músicos de diferentes estilos y de diferentes procedencias y en diferentes lenguas también. Y además es una canción, Javi, como tú dijiste antes, que tiene algo que ver con España, o mucho que ver con España, porque está inspirada por uno de sus poetas favoritos, que es Federico García Lorca, ¿no? Correcto, sí, sí. Hasta el punto que incluso llevó a llamar a una de sus hijas Lorca. La canción, como tú bien dices, está basada en Pequeño Vals Vienes, si no recuerdo mal, que es el poema de Lorca. De poeta en Nueva York, ¿no? Correcto, de poeta en Nueva York. Cohen, por lo que se dice, estaba auténticamente obsesionado con él. Y aquí corrígeme porque en esto no estoy seguro, creo que es la primera vez que le versiona a Lorca. Leonard Cohen. Sí. Sí, creo que sí. Por lo que parece, compuso esta canción para un disco de tributo a Lorca, que se llama Poet in New York o Poeta en Nueva York, y después la regrabó para este disco de I'm Your Man. Es decir, no es la misma versión que aparece en ese disco de tributo a Lorca. Exacto. Sí que se han añadido violines, se añadieron voces femeninas también. Es una canción espectacular. Aquí sí que hay una carga lírica profundísima. Claro, yo esto de niño escuchándolo obviamente no entendía, ¿no? La belleza que hay detrás de todo lo que está narrando y esa conexión con Lorca tan especial, incluso en el videoclip que llegó a grabar está en España, está grabado en Granada, hay escenas con la Alhambra detrás, desde el Mirador de San Nicolás, es espectacular. Y es una canción que me capturó por la belleza, no tanto por el mensaje, porque en el momento no lo entendía, no hablaba el idioma y no sabía muy bien realmente, pero ya el formato en sí, los arreglos, los violines, las voces femeninas, los coros, yo creo que es muy, muy, muy fácil enamorarte de esta canción. Ese momento del ay, 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 que creo que ahí realmente intenta darle como un toque incluso más español a la canción. Es muy fácil enamorarte de esta canción. Yo estoy de acuerdo y además, ya que hablabas antes de escuchar música
en el coche de tu padre, pues yo es una canción que escuché por primera vez en el coche de mi padre, y no en la versión del disco I'm Your Man, sino en una versión en directo del disco Cohen Live, que creo que era, que mi padre tenía en cassette, y lo tenía en el coche, y bueno, esta y Dance Me to the End of Love eran dos que a mí me gustaban especialmente de ese disco en directo de Leonard Cohen, ¿no? Y bueno, yo creo que el hecho de que estemos ante un vals aquí, ¿no? Pues me parece que es especialmente, pues le da un toque muy distinto a esta canción dentro de un disco que en principio pues algunos dicen que es pesimista, etcétera. Llegamos a esta canción y aquí hay mucha más alegría, o por lo menos eso parece, porque el vals en cierto modo es un estilo o un ritmo musical que nos lleva a eso, ¿no? Más alegre, ¿no? Correcto, aunque es lento, en este caso es un vals muy lento, sigue teniendo ese aire ceremonioso que comentábamos antes, pero sí es una pieza alegre realmente. Luego tiene pues un poco el trasfondo de lo que está hablando. Es curioso cómo une España con Nueva York, con Viena, con Hungría, realmente de una forma mágica, ¿no? Luego es curioso que cuando ya entiendes la letra y la estás leyendo, ves realmente que es como casi muy teatral, muy cinematográfico, ¿no? Lo que están narrando, ¿no? Cómo describe la ciudad, cómo describe a los jóvenes de la ciudad, sus costumbres, todo. Yo creo que te puedes ver, ¿no? Inmerso en esa Viena que está describiendo Cohen y que está bebiendo de Lorca y ya te digo, yo creo que es imposible no enamorarse de esta canción. Es una obra maestra, ¿no? No creo que nadie lo pueda discutir. Yo creo que eso es evidente, y además esta teatralidad lo vuelve a conectar con Lorca, importante escritor, no solo poeta, sino también dramaturgo. Y bueno, algo que es interesante es que no es que Leonard Cohen esté escribiendo una canción inspirada en el poema de Lorca, sino que realmente es una adaptación, la letra del propio poema de Lorca, no una traducción literal ni algo que le haya inspirado a él a haber leído el poema para escribir su propio texto, sino que es una adaptación personal del propio Leonard Cohen de este pequeño vals vienés, poema excelente de Federico García Lorca, que yo sé que para ti es un poeta de cabecera. Sí, la verdad es que además justo recientemente he podido visitar su casa en Granada, que no había tenido la ocasión, bueno, a pesar de que mi familia es de allí, y me vinieron muchos momentos, muchas imágenes, y es fácil imaginarse a Lorca escribiendo parte de su obra y momentos que de alguna forma Cohen trae a esta canción te conectan de una forma mágica. Ya te digo, es espectacular. Y las siguientes dos canciones, Javi, son quizá menos conocidas, ¿no? Dentro de la producción de Leonard Cohen, no por ello necesariamente peores, pero son dos de las canciones menos populares del disco, empezando con una que se titula Jazz Police, la policía del jazz, ¿no? Ahí no está muy claro para mí qué es lo que está intentando hacer Leonard Cohen con esta canción necesariamente, pero sin duda parece que es una de las canciones que menos le gustaban al propio Leonard Cohen entre las que aparecen en este disco. Por lo visto sí, se rumorea que la banda que grabó el álbum, muchos de ellos, como imagino que la mayoría de músicos profesionales en Nueva York, estaban muy vinculados al jazz, y parece ser que, claro, en algunos de los arreglos, a la hora de interpretar los arreglos que él había escrito, intentaban añadir notas o aumentaban algunos acordes, añadiéndole pues quintas, imagino que séptimas, o haciéndolos más complejos, lo que los músicos de jazz pues denominan como más ricos, ¿no? Y parece ser que a Cohen esto le tocaba bastante las narices y estaba constantemente en las grabaciones y en los ensayos previos al álbum diciéndoles, oye, no metas esa nota, no metas ese acorde, no, lo quiero así, lo quiero sencillo, lo quiero... Entonces, claro, esto a un músico de jazz decirle que toque sencillo es un poco como
como atarle las manos, como esposarlo, como te haría un policía, ¿no? Propiamente. Y creo que la anécdota venía un poco de ahí, ¿no? Que él era como el policía del jazz, en el sentido de que iba multando o directamente encarcelando a los músicos de su banda que intentaban añadir arreglos jazzísticos, que hicieran el álbum complejo o que le dieran simplemente un sonido que no estaba en la idea de Cohen. Cohen quería hacer un disco pues como de casi electropop oscuro, era una cosa que no, y yo me imagino a los pobres músicos frustrados diciendo, pero Leonard, si esto es lo que se lleva ahora, cuando vas al Village Vanguard todo el mundo toca los acordes así, con un montón de notas y súper grandes y tal, y con un cabreo, vamos, y tres pares de narices, diciendo no. Y de ahí viene un poco la historia de la Jazz Police, ¿no? De como te vea yo haciendo un acorde de estos, te corto la mano. Lo que es curioso, además, es que Leonard Cohen, y lo veremos después cuando hablemos de la última canción, que es Tower of Song, pues uno de los cantantes y compositores que más le gustaban a Leonard Cohen era Hank Williams, ¿no? El músico de country. Y desde luego Hank Williams era así. Era un hombre al que no le gustaba de ninguna manera las florituras de sus músicos, claro. Y que le decía al que tocaba la steel guitar, oye, no hagas nada de jazz, no metas cosas complicadas, quiero que lo toques de la manera que yo te digo. Pues Leonard Cohen en este caso hace algo semejante, porque yo creo que además Cohen tenía una idea bastante clara de qué es lo que quería hacer con este disco, ¿no? A pesar de que es un disco diferente y a veces pues incluso contradictorio, se podría decir, por pues la diferencia que hay entre algunas de las canciones, ¿no? Yo creo que él tenía muy claro lo que quería hacer con este I'm Your Man del año 88. Sí, totalmente. Vamos con la siguiente canción, si te parece, que se llama I Can't Forget, no puedo olvidar, ¿no? Y aquí volvemos, Javi, ya a una canción mucho más directa, ¿no? Más sencilla, también sin florituras, pero quizá una canción en cierto modo más escuchable, más fácil de comprender, ¿no? Sí. No sé si esto va a sonar un poco extraño, pero yo creo que esta canción está un poco infravalorada y me la imagino, de alguna forma, me imagino a Cohen componiéndola con una guitarra acústica, de una forma mucho más sencilla, y que esta puede ser que en el proceso de producción, de adaptarla al sonido del disco, puede ser que fuera una de si no la única, sí, probablemente la única canción que probablemente le perjudicó un poquito el hecho de traértela a este sonido tan moderno. Si bien Jazz Police sí que es una canción compleja y que te puede un poquito despistar, luego tiene los coros también un poco disonantes, tiene un poco... yo creo que I Can't Forget me la imagino eso, me la imagino como una canción de guitarra acústica de las que compondría Cohen a finales de los 60 o durante los 70, y que al llevarla a los productores para hacerla encajar en el conjunto la vistieron con un traje que si bien funciona, me hubiera encantado escuchar una versión de esta canción en la que solo es Cohen, su guitarra acústica y cantando la letra. Yo creo que podría haber sido algo muy interesante que bueno, pues nos quedará para la duda, ¿no?, de cómo podría haber sido. Desde pero luego, es lo que tú dices, también creo que es una raíces, canción que está un poco... Es decir, es como Leonard Cohen volviendo a sus raíces, ¿no? De esos discos grabados pues al principio de su carrera, y que de alguna manera, como tú dices, funciona aquí, ¿no? Pero es un poco diferente, es una nota discordante dentro del disco, pero que al mismo tiempo funciona dentro del disco. Sí, es muy llamativa. Yo creo que es eso, que probablemente la concepción de la canción no iba para nada en la línea del disco, y probablemente es una de estas canciones, cuando lees mucho sobre cómo se graban los discos, y aunque ahora de cada vez es menos común pensar en conjuntos de canciones, todavía en los 80 se trabajaba mucho el formato álbum. Es probablemente una canción que él traería a las sesiones con la idea de, oye, mira, tengo estas canciones, es un disco realmente muy corto, I'm Your Man, son 8 canciones, son 40 minutos escasos, y probablemente Cohen echaría mano de composiciones que tenía anteriormente, y me imagino
a él, llegándole pues a cualquiera de los productores y diciendo, oye, mira, pues tengo esta otra canción, vamos a intentar adaptarla, y se hizo un muy buen trabajo alrededor. Pero, insisto, a mí me llama la atención y me pregunto, y creo que me quedará la duda de si esta canción no era una canción más antigua, compuesta de una forma mucho más sencilla, mucho más básica, que luego se vistió para hacer entrar en el álbum, y que funciona bien, insisto, yo estoy de acuerdo contigo, funciona muy bien. Es muy posible que sea así como tú dices. Lo que sí estamos seguros es de que la última canción, la que cierra este disco I'm Your Man, que se titula Tower of Song, o la torre de la canción, ¿no? No sé si podríamos traducirlo casi como torre de la música, ¿no? En realidad no estoy seguro cómo traducir eso, porque a veces es un poco complicado, ¿no? Y se pierde pues la eufonía del inglés cuando intentamos traducir a otra lengua, ¿no? Porque cambia a veces pues el concepto. Pero esta es una canción, Tower of Song, que tenía compuesta Leonard Cohen antes de estas sesiones, y que la tenía un poco dejada de lado, y pues después decidió recuperarla, terminarla y grabarla. Y es un verdadero monumento, no porque hable de una torre de la canción, sino porque realmente es un verdadero monumento dentro de este disco. Y además, Javi, una de las canciones más minimalistas del disco, ¿no? Sí, es muy llamativo, tiene este aire, como tú bien dices, minimalista, muy desnudo, muy básico, muy... Aquí sí que se desentiende un poco de... O sea, si Alpha es First We Take Manhattan y Omega es Tower of Song, es verdad que tú ves como esa exuberancia del principio y esa fuerza arrolladora, de repente se disipa, ¿no? Es como que de repente ha estallado el álbum y se empieza a bajar como el humo, ¿no? Que hay después de la explosión. Y esta canción es como esa niebla, ¿no? Que queda después de ese golpe, ¿no? De ese choque de tren. Y está concebida como pues eso, con un pianito muy tranquilo detrás, que hace unas figuras, como unas notas fantasma, ¿no? Que creo que le llaman. Con los coros de las chicas cantando el do, dan, dan, dan. Y se centra mucho en la historia. Él está hablando de cómo él se siente como músico, cómo él se siente dentro de la música, dentro de la vida, y se centra únicamente. Y te está contando una historia, y es fascinante, ¿no? Las cosas que cuenta, como tú dices, cuando hay ese momento en el que habla de, si no me equivoco, de Hank Williams, sí, ¿no? Y dice, oye, ¿y cómo de solo me voy a sentir, ¿no? Y dice, Hank Williams todavía no me ha respondido, pero le he escuchado cómo tose toda la noche 100 pisos por encima de donde yo vivo, ¿no? Él está haciendo como en 4 líneas, te ha dicho que él mira a sus ídolos, que les pregunta cómo se siente, que sus ídolos obviamente pasan completamente de él y no le responden. El pobre Hank Williams está más muerto sí. que todas las Lleva cosas de 30 y tantos años muerto, ¿no? Sí, y hace como todas esas referencias, ¿no? De que si la música es una torre, como tú bien dices, donde yo vivo, Hank Williams está 100 pisos por encima, ¿no? Es muy gracioso. Es una canción que tiene muchas historias dentro de la historia. Me encanta lo que cuenta Cohen en estos 5 minutos que dura, un poquito menos. Sí, más o menos. Es espectacular. Es además una canción pues que es una reflexión, como tú dices, sobre el arte de componer canciones, de escribir pues poesía a la que se le pone música, o música a la que se le pone poesía, ¿no? Pues es como una celebración del songwriter, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una reflexión sobre la dificultad que entraña este tipo de trabajo, ¿no? Y este tipo de expresión artística. Y desde ese punto de vista es una canción casi metapoética, ¿no? Porque habla sobre Sí. lo que es crear una canción, ¿no? Y pues no sé, a ti sobre todo, yo no, porque yo no soy capaz de hacer esto, pero tú como compositor de canciones supongo que te dirá algo más de lo que me dice a mí como simplemente alguien que escucha música, ¿no? Sí, conecta es como tú dices, es metapoesía, metamúsica, si se puede decir incluso. Conecta con eso, con una fibra de cómo se siente el compositor cuando se abstrae de la obra, ¿no? Y se separa de ella.
y como él dice que se siente mayor, que sus amigos ya no están, que le han salido canas, que le duele en sitios hasta ahora desconocidos. Y o sea, yo creo que él habla de alguna forma de cómo el músico, y sobre todo un músico ya de una cierta edad, aunque Cohen realmente empezó tarde en la música, el primero era el escritor, intentó ganarse la vida como escritor sin mucha suerte aparentemente, pero en este momento él llevaba 2 décadas en la música, que bueno, que luego con el tiempo afortunadamente pudo dar mucho más, ha estado casi 5 décadas en la música, pero creo que él en este momento se empieza a sentir empieza a sentir como una profesionalización, ¿no? Que empieza a sentir el oficio en sus carnes, ¿no? De decir, ostras, llevo ya dos décadas en esto, ya, y como dice, y pago el alquiler, ¿no? Pues todos los días en la torre de las canciones. O sea, yo ya tengo mi pequeño huequecito aquí, donde, bueno, pues yo vivo en el sótano y mis ídolos están en lo más alto, pero ya lo siento, ya es un oficio, ¿no? Ya me siento como parte de este edificio que es la música, de esta construcción que son las canciones, ¿no? De esta creación constante. Quizá tenga algo que ver también con esta idea, ¿no? de que está tratando de hacer un disco pues más joven, ¿no? Con sonido más joven, teniendo ya una cierta edad, ¿no? Y entonces pues esto entronca un poco con también esta idea de que realmente para cualquier artista, sea escritor, sea músico, sea escultor, pintor, lo que sea, pues su obra siempre va a sobrevivir a su vida, ¿no? Y entonces pues es una idea que de algún modo está metida dentro de esta canción, ¿no? Porque, claro, la obra de Leonard Cohen, ahora que además está tan de actualidad el hecho de que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero su música sigue ahí y seguimos hablando de su música de la misma manera que seguimos hablando de Shakespeare o de Cervantes, pues, ¿no? Siglos después de que ya hayan fallecido, gracias a, pues, la gran calidad de lo que han dejado detrás, ¿no? Totalmente. Hay una línea también en la canción hacia el final que es muy graciosa, que conecta con lo que tú dices, ¿no? Que dicen, me van a cambiar a otra torre, pero no te preocupes que escucharás de mí, te hablaré suavemente desde una ventana, ¿no? De la torre de la canción. Como diciendo que sí, que voy a desaparecer incluso cuando esté, mucho después de que ya no esté, perdón. Me escucharás susurrar desde una ventana de la torre de la canción. Y es quizá un ejemplo de lo que tú dices, el que él también de alguna forma se autorreivindica y autorreivindica el valor de la música. Él ya ha conocido el éxito, ha tenido canciones que han tenido resonancia, que han sido auténticos éxitos y hitos en la historia de la música, y ya de alguna forma creo que también se hace como un pequeño tributo en esta estrofa de la canción, pero sí, es una forma fascinante además de acabar el disco, de una forma relajada, de una forma como, insisto, me imagino una vez más al crooner al piano, de una forma muy elegante, de una forma socarrona también, porque al final también, ¿no? esta pequeña fanfarronería, ¿no? De decir, aunque no esté, sabrás de mí, y aunque sea a una gran distancia compararse con su ídolo Hank Williams, es una forma chulesca, ¿no? Muy en la línea de lo que hablamos, ¿no? Muy del hombre con el traje y el plátano a la mano, muy de aquí estoy yo, soy Leonard Cohen, 53 años, y aquí me ves haciendo esta música para adolescentes, ¿no? Con narices, con 2 narices. Y con esa canción, Tower of Song, llegamos al final del disco y ya prácticamente al final de esta charla, Javi, un disco, I'm Your Man de Leonard Cohen, que tuvo muchísimo éxito, no tanto en los Estados Unidos o en Canadá, como pues en el resto del mundo, ¿no? En Europa, por ejemplo, tuvo mucho más éxito a nivel popular de lo que lo tuvo aquí en los Estados Unidos, pues fue número 1 en varios países europeos y tal.
Y bueno, es uno de estos discos de Leonard Cohen de los que después él rescataría muchísimas canciones para sus directos y que continuaría pues cantándolas en directo e incluso recitando partes desde Tower of Song en algún caso cuando le dieron un premio, que no recuerdo ahora exactamente qué premio era, él recitó la letra completa del Tower of Song y creo que es una muy buena idea porque más o menos nos da una idea de lo que es Leonard Cohen como músico, como compositor, como poeta, etc. Quería preguntarte para terminar, Javi, si tú tuvieses que convencer de alguna manera a alguien que no ha escuchado este disco de Leonard Cohen, I'm Your Man, ¿por qué la audiencia que puede estar ahí afuera y no haya escuchado el disco debe ir y en el Spotify o comprando el disco o lo que sea, escuchar este disco de Leonard Cohen, en tu opinión? Yo le daría dos razones. Creo que la primera es porque para entender la obra de Cohen y que probablemente las canciones más populares de Cohen, con excepción de, bueno, I'm Your Man, tiene grandes hits, tuvo No Cure for Love y tuvo Take These Walls, también First We Take Manhattan, pero probablemente la obra más conocida de Cohen es la primigenia, serían Suzanne, sería So Long Mary Ann, Chelsea Hotel. Entonces creo que esto es como un punto de aparte en su obra y es, como decía al principio, un punto de inflexión en ella. Y es muy difícil, gente que haya escuchado las canciones más populares de Cohen probablemente ha escuchado muy pocas de este álbum. Entonces es muy difícil entender a Cohen sin escuchar esta piedra angular que es I'm Your Man. Y luego es un punto que también hemos tratado a lo largo del podcast, que es probablemente uno de los mejores discos de los 80 por cómo ejemplifica esa banalización del sonido y esa electrónica y ese lado más hedonista de la música en el sonido, pero tiene una gravedad y un peso en lo lírico y en la poesía que contiene espectacular, abrumadora. Entonces, es probablemente uno de los mejores discos de los 80 de cualquier artista con diferencia y que hace música de los 80. Me refiero que no extrapolándolo de la frivolidad de la producción de la época, ha sobrevivido de una forma envidiable. Entonces, creo que ya te digo, es imposible entender a Cohen sin escuchar este disco íntegro. Y por otro lado, si de los 80 tuviéramos que salvar 5 álbumes, probablemente Off the Wall de Michael Jackson sería uno de ellos, pero I'm Your Man de Leonard Cohen también tendría que estar entre esos 5 discos, en mi opinión. Yo también estoy de acuerdo con eso, sin ninguna duda, Javi, y bueno, ha sido un verdadero placer charlar contigo sobre este disco de Leonard Cohen, I'm Your Man, a lo largo de, pues no sé cuánto tiempo llevamos ya aquí dándole al pico sobre el disco, pero podríamos seguir horas y horas porque es un disco pues que tiene mucho jugo. Días enteros. Del que se puede... sí, días por lo menos, ¿no? Del que se puede decir mucho y que cada vez que uno lo escucha... Y esto realmente es casi un tópico, pero es cierto. Cada vez que uno escucha este disco, y sobre todo cuando lleva tiempo sin escucharlo, lo escucha otra vez, que ha sido mi caso, preparando nuestra conversación, pues uno escucha cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que no recordaba, cosas que no había escuchado antes, porque es un disco verdaderamente tan rico y por tanto te agradezco que lo hayas elegido porque me parece un verdadero discazo, un disco absolutamente redondo, ¿no? No, gracias a ti por darme esta oportunidad. La verdad es que es un disco que me ha acompañado toda la vida. Creo que ha sido una decisión consciente también de intentar que fuera pues como bien se llama el podcast, perdón, un disco realmente de una categoría espectacular y placer mío. O sea, realmente gracias por esta oportunidad de comentarlo junto a ti. Han escuchado un nuevo episodio del podcast Discos Memorables que estará disponibilizado en YouTube, en Podomatic y también en iTunes para descarga gratuita. Soy Antón García Fernández y simplemente nos queda decir adiós y hasta la próxima a todos los que estén ahí afuera escuchando y a ti, Javi, desde Madrid, muchas gracias
y para mí sería buenas tardes, pero para ti es buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti.